¿Alguna vez has sentido un vacío que no se explica? Un peso que aprieta el pecho, como si el mundo entero estuviera en tu contra y lo único que queda es el silencio de tu alma? Yo sí. Aquella noche estaba al límite. Sola, en la oscuridad de mi cuarto, con lágrimas que no paraban y una oración que apenas salía de mi boca. Pero fue exactamente ahí, en mi peor momento, que Dios apareció. Y lo que sucedió cambió todo. Necesitas escuchar esto hasta el final. Era una noche fría de invierno, el tipo de frío que no viene solo del viento de afuera, sino de algo más profundo que penetra en los huesos y congela el alma entera. Recuerdo vívidamente. El aire estaba pesado, cargado con el olor húmedo de lluvia reciente que golpeaba la ventana como un recordatorio constante de que el mundo seguía su curso, indiferente a mi dolor. Estaba sentada en el piso de mi cuarto, la espalda apoyada en la cama desordenada, la puerta cerrada con llave al mundo exterior, las cortinas cerradas como si pudiera bloquear no solo la luz de la calle, sino también las sombras que se acumulaban dentro de mí. Mi celular estaba apagado, tirado en algún rincón, porque ya no aguantaba más las notificaciones vacías, los mensajes que no llegaban, las vidas perfectas que las redes sociales insistían en mostrarme. En ese momento me sentía invisible, insignificante, como si el universo entero me hubiera olvidado. Mi corazón estaba en pedazos, fragmentado por una secuencia de pérdidas que parecían no tener fin. Había perdido mi empleo hacía pocas semanas, un trabajo que amaba, o al menos creía que amaba, hasta que los despidos masivos me echaron sin ceremonia. Las cuentas se acumulaban en la mesa de la cocina, sobres rojos que ni me atrevía a abrir, y mi salud estaba frágil, con dolores constantes que los médicos etiquetaban como estrés, pero que yo sabía que eran algo más, un eco del agotamiento que consumía mi alma. ¿Y las voces en mi cabeza? Gritaban sin parar, no eres suficiente. Nunca lo fuiste. ¿Por qué alguien se preocuparía por ti? Era un ciclo vicioso de duda y autodesprecio, un agujero negro que succionaba toda la luz a mi alrededor. Aquella noche no sabía si aún creía en Dios. Crecí en una familia religiosa, escuchando historias de la Biblia en la iglesia los domingos, cantando himnos que prometían paz y salvación. ¿Pero dónde estaba esa paz ahora? Dios parecía distante, como una figura mítica de un libro antiguo, irrelevante para el caos de mi vida moderna. ¿Era real? ¿O solo una ilusión que la gente usaba para reconfortarse en las noches oscuras? Había orado antes, sí, pero eran oraciones mecánicas, palabras vacías recitadas por hábito, sin expectativa real de respuesta. Pero aquella noche, algo diferente sucedió. Tal vez fue la desesperación pura, cruda, la que me impulsó. Tal vez fue una hebra de esperanza que aún resistía en el fondo de mi ser. Doblé las rodillas en el piso frío, sintiendo la alfombra áspera contra la piel, y comencé a orar. No era una oración bonita, de esas que escuchas en los cultos, con frases elocuentes y voz confiada. Era un llanto ronco, un susurro entrecortado, mezclado con sollozos que hacían temblar mi cuerpo. Dios, si estás ahí, ayúdame. Ya no aguanto más. Por favor, muestra que existes. Necesito sentir algo, cualquier cosa. El silencio que vino después fue ensordecedor, como un vacío que tragaba todos los sonidos. Esperaba una señal dramática, tal vez un trueno afuera, una voz audible resonando en el cuarto, o incluso una luz repentina iluminando la oscuridad. Pero nada. Solo el sonido de mi respiración jadeante, irregular, y el tic-tac insistente del reloj en la pared, marcando los segundos como si se burlara de mi vulnerabilidad. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo las lágrimas calientes corriendo por el rostro, y pensé, él no viene. Nunca viene. Estoy sola en todo esto. La desesperación apretó aún más, como una garra invisible en mi pecho, y por un momento consideré desistir de todo, de la oración, de la fe, de la vida. Pero entonces, algo cambió. Fue sutil al principio, casi imperceptible, como una brisa ligera que entra por la rendija de una ventana entreabierta. Una paz que no podía explicar comenzó a extenderse por mi pecho, calentando el frío que me consumía. No era como si los problemas hubieran desaparecido mágicamente, las cuentas aún estaban ahí, el dolor en el cuerpo persistía, las voces en la cabeza no callaban de un momento a otro. Pero era como si algo dentro de mí hubiera comenzado a moverse, a reacomodarse. Respiré profundo, y por primera vez en meses, el aire no pareció tan pesado.
Y entonces, escuché. No con los oídos físicos, sino con el corazón, con el alma. Una voz suave, tan clara como un susurro íntimo. Te veo. Siempre te vi. No estás sola. Abrí los ojos de repente, asustada, mirando alrededor del cuarto oscuro como si esperara ver a alguien ahí. El cuarto estaba igual, las sombras danzando en las paredes, el silencio interrumpido solo por mi corazón acelerado. Pero yo ya no era la misma. Era como si una cortina hubiera sido corrida, revelando una presencia que siempre había estado ahí, pero que yo había ignorado. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una mezcla de reverencia y alivio. Tomé mi Biblia, que estaba olvidada en el estante junto a la cama, cubierta por una fina capa de polvo que denunciaba mi alejamiento. Mis manos temblaban mientras hojeaba las páginas gastadas, y me detuve al azar en Salmos 34, 17-18, los justos claman, y el Señor los oye, Él los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Aquellas palabras parecían vivas, pulsando en la página, como si hubieran sido escritas específicamente para mí, para aquella noche exacta. Resonaban en mi mente, trayendo una ola de lágrimas nuevas, pero esta vez lágrimas de gratitud. Sin embargo, la historia no termina ahí, con un final feliz inmediato. La verdadera batalla espiritual comenzó en los días siguientes, cuando la euforia inicial cedió lugar a la realidad cruda. Las dudas volvieron con fuerza, como olas golpeando contra una roca frágil. El miedo susurraba en mi oído durante el día, fue solo tu imaginación. Una ilusión creada por la desesperación. Nada cambió de verdad. Las cuentas seguían llegando por correo, apilándose como acusaciones silenciosas. Mi salud no mejoraba de la noche a la mañana, los dolores persistían y los médicos aún hablaban de estrés crónico sin soluciones mágicas. Las puertas que tocaba en busca de empleo parecían todas cerradas con llave, y el silencio de Dios, que antes era reconfortante, ahora me provocaba preguntas profundas. ¿Por qué Él no actúa? Si me vio aquella noche, ¿por qué permite que siga sufriendo? Era una tensión espiritual constante, una lucha entre la fe naciente y el miedo enraizado. Me encontraba cuestionándolo todo. ¿Y si inventé aquella voz? ¿Y si a Dios realmente no le importa? Pero algo dentro de mí, aquella hebra de esperanza que se había encendido, se negaba a apagarse. Comencé a orar todas las mañanas, incluso sin sentir nada de inmediato. Era un compromiso deliberado, como cavar un pozo en tierra seca, golpe tras golpe, confiando en que el agua vendría eventualmente. Me encerraba en el cuarto nuevamente, pero ahora con una rutina. Encendía una vela pequeña para simbolizar la luz que buscaba, me sentaba en el mismo piso frío y hablaba con Dios como si fuera un amigo cercano. Señor, no entiendo el porqué, pero confío. Ayuda mi incredulidad. Esas oraciones matutinas se convirtieron en mi ancla, alineando mi corazón con algo mayor, llenando mi espíritu. Con una fuerza que no sabía que tenía. Y el agua vino, no en un torrente repentino, sino en gotas constantes que llenaron el pozo poco a poco. Una llamada inesperada de una antigua colega trajo una oportunidad de trabajo freelance, algo modesto, pero suficiente para pagar las cuentas urgentes. Era como si Dios estuviera abriendo una rendija en una puerta que yo pensaba estaba sellada. En los exámenes médicos siguientes, los resultados mostraron una mejoría inexplicable, los niveles de inflamación disminuyeron y el médico, confundido, murmuró algo sobre el cuerpo recuperándose solo. Sonreí por dentro, sabiendo que no era solo. Sobre todo, una fuerza interior crecía, una resiliencia que me permitía enfrentar las voces de duda con una autoridad nueva. Declaraba para mí misma, haciendo eco de las palabras de la Biblia, ninguna arma forjada contra mí prosperará, de Isaías 54, 17. Hubo un momento, semanas después de aquella noche inicial, que marcó mi alma para siempre, como un giro espiritual que no esperaba. Estaba en el mismo cuarto, pero ahora con las cortinas abiertas, dejando que la luz del sol de la mañana filtrara por las ventanas, pintando patrones dorados en el piso. Mientras oraba, sentí nuevamente aquella paz profunda, pero esta vez acompañada de una visión clara, una certeza que trascendía la lógica. Era como si Dios me estuviera mostrando flashbacks de mi vida, momentos de dolor que había olvidado, lágrimas que Él había recogido, caminos que Él había redirigido sin que yo lo supiera.
Me di cuenta de que Él no solo escuchó mi clamor aquella noche, estuvo conmigo todo el tiempo, incluso en los silencios, incluso en las ausencias aparentes. Él era el refugio que buscaba, la fortaleza que me protegía de peligros invisibles. Esta revelación me llevó a un viaje más profundo. Comencé a estudiar la Biblia con hambre, devorando versículos que hablaban de oración y presencia divina. Recordé a Jesús enseñando sobre la oración secreta en Mateo 6:6. Pero cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mi cuarto se convirtió en ese lugar sagrado, un cuarto de oración donde las distracciones del mundo desaparecían y éramos solo yo y mi Creador. Ahí, Dios hablaba a través de impresiones en el corazón, a través de sueños que parecían mensajes codificados, a través de coincidencias que yo sabía que no eran coincidencias. Una vez, oré por sanación emocional de una herida antigua, una relación rota que aún dolía, y al día siguiente recibí un mensaje de reconciliación que nunca esperaba. Era Dios moviendo montañas, sacudiendo los cielos con oraciones sinceras. Pero no todo era fácil. Había noches en que el enemigo volvía, con tentaciones de duda y desánimo. Sentía la tensión espiritual, como una cuerda estirada entre fe y miedo, donde cada pensamiento negativo era una batalla. En esos momentos me anclaba en 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Declaraba victoria, renunciando al miedo, y sentía al Espíritu Santo llenándome nuevamente, como un derrame fresco que renovaba mis fuerzas. Mi familia notó el cambio. Mis seres queridos, que antes veían mi lucha en silencio, ahora veían una luz en mí, una alegría que desbordaba. Oraba por ellos también, pidiendo unidad, paz en el hogar, sanación para quien lo necesitara. Y Dios respondía, restaurando relaciones, trayendo provisión donde había falta. Con el tiempo, mi historia se convirtió en un testimonio vivo. Compartía con amigos, en grupos pequeños, como aquella noche en el cuarto oscuro fue el inicio de una transformación. No fue un milagro instantáneo, sino un viaje de superación, donde la ausencia aparente de Dios se reveló como presencia constante. Aprendí que la oración no es solo pedir, sino alinear el corazón con la voluntad divina, como en Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Hoy, camino con autoridad, sabiendo que ninguna cadena de opresión puede aprisionarme, porque a quien el Hijo liberta es verdaderamente libre. Pero el viaje no se detuvo ahí. Después de aquellos primeros meses de transformación inicial, vino un nuevo desafío que probó mi fe de forma aún más profunda. Había recuperado un empleo estable, mi salud mejoraba día a día, y las relaciones familiares florecían bajo la influencia de mis oraciones constantes. Sin embargo, surgió una crisis inesperada. Una enfermedad grave afectó a mi madre, alguien que siempre había sido el pilar de la familia, fuerte e inquebrantable. Los médicos diagnosticaron un cáncer agresivo, y las noticias llegaban como golpes sucesivos, tratamientos caros, pronósticos inciertos, noches en hospitales fríos e impersonales. Mi corazón, que había encontrado paz, ahora se veía nuevamente sumergido en angustia. Cuestionaba a Dios en los momentos de soledad, ¿por qué ahora? Después de todo lo que pasé, ¿por qué permitir esto? El miedo retornaba, susurrando que mi fe era frágil, que aquel encuentro inicial en el cuarto oscuro había sido solo un episodio aislado. Pero recordé las lecciones aprendidas. La oración no era una fórmula mágica para evitar dolores, sino un arma para atravesarlos. Comencé a orar con más intensidad, no solo por sanación, sino por fuerza para soportar. Reuní a la familia en círculos de oración, leyendo pasajes como Filipenses 4:6-7, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras se convirtieron en nuestro escudo. Y, milagrosamente, durante el tratamiento, mi madre experimentó una remisión que los médicos llamaron inesperada. No fue inmediato, sino gradual, como si Dios estuviera tejiendo la sanación hilo a hilo. Esta experiencia me enseñó que la fe se prueba en el fuego, y que las batallas familiares pueden ser el terreno donde Dios revela su gloria de forma más colectiva. Hoy,
Mi madre comparte su propio testimonio, y nuestra familia está más unida que nunca, anclada en la oración diaria que nos sostiene. Con esta victoria familiar vino una nueva fase, el llamado para compartir más allá del círculo íntimo. Sentía un impulso interior, como si el Espíritu Santo me empujara, diciendo: lo que hice por ti, cuéntalo a otros. Pero el miedo al juicio me paralizaba. ¿Y si la gente pensaba que era locura? ¿Y si mi historia sonaba como delirio? Sin embargo, en una oración matutina, vino una claridad: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, como en 2 Timoteo 1:8. Comencé pequeño, en una reunión de iglesia local, temblando ante el micrófono mientras relataba aquella noche en el cuarto. Las reacciones fueron sorprendentes: miradas de identificación, lágrimas compartidas, personas acercándose después para decir que necesitaban escuchar aquello. Una mujer, en particular, me contó que estaba al límite, como yo había estado, y mi historia la impulsó a buscar a Dios. Esto se multiplicó: invitaciones a podcast, grupos online, hasta un pequeño libro que escribí sobre oración secreta. Cada compartir era una batalla espiritual, con dudas internas y críticas externas, pero también con frutos visibles, vidas tocadas, oraciones respondidas en cadena. Aprendí que el testimonio no es sobre gloria personal, sino sobre señalar al Dios que transforma. Era como si mi dolor pasado se convirtiera en puente para la esperanza ajena, y eso me llenaba de un propósito profundo, alineado con lo que Dios había susurrado aquella primera noche. Mientras el testimonio se esparcía, una nueva capa de crecimiento espiritual se revelaba: la necesidad de sumergirme más profundamente en la palabra de Dios. No bastaba orar, necesitaba conocer a aquel con quien hablaba. Comencé a dedicar tiempo diario a la lectura bíblica, no como obligación, sino como un encuentro vivo. Estudiaba libros como el de Daniel, donde oraciones cambiaban reinos, o el de Nehemías, que reconstruía muros a través de la fe. En una sesión particular, mientras meditaba en Efesios 6 y 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, sentí una revelación sobre las batallas invisibles. Mis luchas anteriores no eran solo circunstanciales, eran espirituales, y la oración era mi armadura. Esto me llevó a prácticas más intencionales: ayunos semanales, meditaciones guiadas por el Espíritu, incluso anotaciones de sueños que parecían proféticos. Una vez, soñé con una puerta cerrada con llave que se abría tras una oración persistente, y al día siguiente, una oportunidad profesional surgió de la nada. Estos momentos fortalecían mi convicción de que Dios habla hoy, a través de su palabra y de su Espíritu, guiándonos en medio del caos. Esta fase de estudio me transformó de una creyente casual en alguien anclada en la verdad eterna, lista para enfrentar cualquier tempestad con sabiduría divina. Pero el crecimiento trajo también pruebas relacionales. Con mi fe más visible, algunos amigos distantes se alejaron, cuestionando mi cambio radical. Una relación romántica que valoraba terminó porque nuestras visiones espirituales divergían. El dolor era agudo, como una herida reabierta, y me veía nuevamente en el cuarto, clamando: Señor, ¿por qué permitir esto? Pero en oración, vino la respuesta a través de Romanos 8 y 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Me di cuenta de que Dios estaba podando lo que no fructificaba, abriendo espacio para conexiones alineadas con su voluntad. Poco después, entré en una comunidad de fe online, donde conocí personas que compartían jornadas similares. Juntos, orábamos unos por otros, celebrando victorias y sosteniendo en las derrotas. Una amiga del grupo, luchando contra la depresión, encontró liberación después de una sesión colectiva de oración, haciendo eco de mi propia experiencia. Esto me mostró que la fe no es aislada, es comunitaria, un cuerpo donde cada miembro sostiene al otro. Estas relaciones nuevas me fortalecieron, transformando pérdidas en ganancias eternas. Finalmente, mirando hacia atrás, veo cómo todo se conecta en un tapiz divino. De aquella noche inicial de desesperación a la expansión de mi testimonio, cada paso fue guiado. Hoy, animo a otros a crear su cuarto de oración, a persistir en 7 días de clamor intencional, sabiendo que Dios honra la búsqueda sincera. Como en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor,
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mi vida es prueba viva de esto, de un alma quebrantada a una mensajera de esperanza. Si estás en el valle, sabe, Dios está tejiendo tu historia. Entrégale a Él y ve el milagro desplegarse. Aquella noche, descubrí que Dios no necesita truenos para hablar. A veces, Él susurra en la oscuridad, en el silencio, en el vacío más profundo. Él no promete remover todas las tempestades de la vida, pero promete estar contigo en medio de ellas, sosteniendo tu mano, guiando tus pasos. Como está escrito en Isaías 43, 2, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas. Si estás escuchando esto ahora, en tu propio momento de dolor, debes saber que Dios te ve. Él ve tus lágrimas escondidas en la madrugada, tus llantos silenciosos, tus batallas interiores. Él está más cerca de lo que imaginas, esperando que lo llames, aunque tu oración sea solo un susurro quebrado. Tal vez estés en tu cuarto oscuro ahora, en tu desierto personal, cuestionando si vale la pena persistir. No te rindas. Sigue orando, sigue cavando ese pozo de fe. El agua viene, la restauración llega, la victoria se manifiesta. Comienza hoy, encuentra tu lugar secreto, cierra la puerta al mundo y abre el corazón a Dios. Persiste por 7 días, como un compromiso divino, y ve cómo Él mueve montañas en tu vida. Porque 7 representa completitud en la Biblia, y cuando te alineas con el plan perfecto de Dios, cosas increíbles suceden. ¿Alguna vez has sentido a Dios hablarte en un momento de desesperación? ¿Has vivido un milagro que solo Él podría explicar? Comparte en los comentarios, porque tu historia puede ser la luz que alguien necesita hoy. Y si este testimonio tocó tu corazón, envíalo a alguien que necesita escuchar que Dios aún hace milagros. Suscríbete, pero solo si estás listo para ver a Dios transformar tu vida. Ora conmigo ahora. Señor, escucha mi clamor. Entra en mi historia. Confío en ti. Amén.